este video exploraremos la icónica escultura de Antonio Canova, Amor y Psique. Comenzamos. Amor y Psique, también conocida como Psique revivida por el beso de Cupido, es una famosa escultura del artista italiano Antonio Canova, realizada por encargo del coronel John Campbell en 1787. Esta obra se considera un ejemplo destacado del neoclasicismo, aunque en ella se refleja un instante de profunda emoción entre los personajes mitológicos, lo cual anticipa la sensibilidad romántica que comenzaba a surgir. La escultura retrata a Cupido en un acto de amor y ternura, justo en el momento en que revive a Psique con un beso. La historia en la que se basa esta obra proviene de la novela El asno de oro de Lucio Puleyo y ha sido una fuente popular de inspiración artística. La escultura captura el instante en el que Psique, recién resucitada, se aproxima a Cupido, quien la sostiene delicadamente, con una mano en su cabeza y la otra en su pecho. La habilidad de Canova para esculpir el mármol se hace evidente en la forma en que logra contrastar la suave piel humana con otros elementos de la composición. Una tela que cubre parcialmente el cuerpo de Psique subraya la diferencia entre la textura de su piel y la tela. La roca en la que ambos reposan tiene una textura más rugosa, creando un contraste que refuerza la tridimensionalidad de la obra. Además, los finos detalles de los rizos del cabello y las plumas de las alas de Cupido están tallados con gran realismo. En la novela de Apuleyo, Venus había advertido a Psique que no abriera el frasco que debía entregar a Proserpina, el cual contenía un fragmento de belleza destinado a Venus. Pero te advierto seriamente, no abras ni mires dentro de ese frasco y refrena tu curiosidad sobre el tesoro de la belleza divina. Sin embargo, Psique sucumbió a su curiosidad tras regresar del inframundo y abrió el frasco, esperando tomar algo de belleza para sí. No obstante, en lugar de belleza, el frasco contenía el sueño de la más profunda oscuridad, que escapó y la envolvió en un pesado sopor, dejándola inconsciente. Canova eligió representar el momento exacto en que Psique, aún en estado de muerte aparente, es revivida por el beso de Cupido. Detalles como el jarrón detrás de Psique hacen referencia a la historia original, ya que representa el recipiente que ella abrió antes de caer en su profundo sueño. Además, cerca del jarrón se encuentra la flecha con la que Cupido despertó a Psique, mientras que él lleva su carcaj en la cintura, completando la escena. Muchas de las esculturas de Canova incluían mecanismos o dispositivos que permitían girar la base de la obra, facilitando la apreciación de la pieza desde distintos ángulos. Este movimiento no solo destacaba la emoción capturada en la escultura, sino que también invitaba a contemplarla desde diferentes perspectivas, realzando su belleza y su dinamismo. Si te apasiona el arte y la escultura tanto como a nosotros, no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete y sigue explorando la historia del arte con nosotros.